Hola mis amados hermanos, bienvenido a esta nueva sesión de los grupos de fe. Hoy nos encontramos en el cementerio Fairview de Council Bluffs para recordar que la muerte no es más nuestra enemiga, fue vencida por nuestro Salvador. Y ese es el tema de hoy, la resurrección de Jesús. Jesús fue crucificado un viernes. El sábado era día de reposo, así que el primer día de la semana, ese domingo siguiente, algunas de las mujeres de las que seguían a Jesús, pues fueron al cementerio con el propósito de preparar el cuerpo muerto. Pero allí tuvieron una sorpresa, y eso nos lo narra Mateo capítulo 28, del 5 al 10. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán. La Biblia dice que el ángel le dijo a estas mujeres: Él no está aquí. Él ha resucitado tal y como les dijo. De una manera recordándoles a ellas que Jesús ya les había anunciado que Él no iba a estar en la tumba, sino que iba a resucitar y supuestamente debían encontrarse con Él en Galilea. Pero ellas fueron al cementerio. Tú y yo no podemos ir a la iglesia esperando encontrar a un Cristo muerto, porque allí no lo vamos a encontrar, y es lo que pasa con mucha gente que no recibe respuesta a sus oraciones. Les falta la fe, porque no creen completamente en lo que Jesús nos ha enseñado, en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y el primer punto que quiero que recuerdes es que tenemos que acercarnos a Dios con fe. Tenemos que creer que sus promesas se cumplen, que Él ha dicho la verdad y que Él tiene todo el poder para hacerlo posible. Lo segundo es que me impresiona que una vez que estas mujeres escucharon el mensaje del ángel, miren lo que sucedió. Se fueron del lugar de muerte, de aquel cementerio, para ir al lugar de encuentro con Jesús. Tú y yo tenemos que ir a la iglesia, tú y yo tenemos que ir cuando vayamos a orar a Dios, hacerlo con fe, con expectativas de que Dios no solamente escucha, sino que también responde. El ángel le dio esta noticia a las mujeres y les dijo: aquí no está. En este lugar de muerte no está. Él ha resucitado. Vayan para Galilea, porque allí es donde se lo van a encontrar. Allí es donde Él se va a reunir con ustedes, en un lugar de vida y expectativa. Dice la Biblia que las mujeres salieron de allí con un poco de susto, pero llenas de alegría, y salieron corriendo del lugar de muerte al lugar de encuentro con Jesús. Así tú y yo, cada vez que vayamos a encontrarnos con Dios, a buscar en la presencia de Dios respuesta a nuestras necesidades, debemos hacerlo con expectativas de que Él va a responder, porque de lo contrario las cosas no funcionan. La iglesia no es una religión. Lo que buscamos en Dios es una relación con un Dios vivo. Ese domingo fue un domingo de encuentro maravilloso, no solamente para aquellas mujeres, sino también para el resto de los discípulos, al menos para casi todos. Tristemente faltaba uno: Tomás. Y Tomás es uno de aquellos discípulos al que se le conoce como el que duda, aquel que no confía fácilmente, el incrédulo. Y la historia de Tomás es bien interesante porque nos habla también muchas veces de nuestra falta de fe y por qué nos falta la fe. La Biblia nos enseña que los discípulos pues fueron y le dijeron a Tomás: nos hemos encontrado con Jesús, Él vive. Y Tomás sencillamente les dijo: yo eso no lo creo. Si no toco las heridas de sus clavos en sus manos, y si no pongo mi mano en su costado, yo no voy a creer que Él resucitó. La Biblia nos enseña que Jesús ya de antemano les había dicho, y Tomás era testigo de ello, que iba a resucitar al tercer día, que sí, que lo iban a matar, pero Él viviría de nuevo.
él volvería a la vida y resucitaría. Tomás se había olvidado de esas promesas. Tomás quizás había dejado de confiar. ¿Y sabe por qué? Por algo muy interesante de lo cual la Biblia nos da luz allí en Juan 20:24. Lo cual nos dice que Tomás no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Mis amados hermanos, quiero que entiendas algo. Si no estamos en el lugar donde está el resto de la congregación, el resto de la iglesia, alabando a Dios, si no tomamos en serio los lugares y los momentos de encuentro y adoración como pueblo de Dios, nuestra fe se debilita. Dejamos de creer lo que antes habíamos creído y en lo que antes habíamos confiado, como eran las palabras de Jesús para Tomás. En un momento determinado, Tomás seguía a Jesús, confiaba en Jesús, dejó de reunirse con sus discípulos y no solamente se perdió el día de la resurrección de Cristo, el encuentro con él, sino que su fe se debilitó. Y al debilitarse su fe, dejó de creer. ¿Cuántas veces por asuntos de vacaciones sencillamente dejamos de ir a la iglesia? Por miles de razones, por una visita, por algo inesperado, porque me levanté tarde, porque no tengo dinero, por esto, por lo otro, porque llovió, porque nevó. Miles de razones encontramos para no ir a la casa de Dios. Sin embargo, no faltamos a nuestro trabajo. Y quiero que entendamos que esto debilita nuestra fe. Y sin fe, como ya mencioné, no solamente es imposible agradar a Dios, sino que no recibimos respuesta a nuestras oraciones. Recuerden que Dios no se relaciona con nosotros por lástima. Dios no nos responde porque se lo pidamos con lágrimas. Dios responde, Dios está allí, Dios se manifiesta con poder cuando ve un corazón que cree, un corazón que tiene fe. Y eso es lo que tú y yo no podemos olvidar. La Biblia también nos enseña que somos bendecidos, que somos privilegiados cuando nosotros confiamos en el Señor. Mire, allí en Juan 20:29 le dice Jesús a Tomás, porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús, dichosos son aquellos que no han visto y sin embargo creen. Dios conoce que tenemos anhelos, que tenemos cosas que queremos alcanzar. Y si Cristo resucitó de entre los muertos, ¿qué no puede hacer el Señor por nosotros? ¿Qué es imposible para Dios? Nada. La Biblia nos enseña que con Cristo somos más que vencedores y que con Cristo lo podemos alcanzar todos. ¿Y sabe por qué? Porque Él es quien nos da fuerzas. Pero todo esto tiene que alimentar nuestra fe. Porque si hacemos de nuestra cristiandad una mera religión, no llegamos a ninguna parte. Así que el llamado de hoy es para que tomemos nuestra relación con Dios en serio. Que busquemos su rostro. Que no tomemos en poco que Jesús resucitó y que cada día que nos reunimos como iglesia adoramos y alabamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que responde nuestras oraciones y que guía nuestros pasos. La Biblia nos dice algo muy interesante en Romanos 10:17 y dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Si la fe viene por el oír el mensaje de Cristo, si la fe viene por compartir la palabra de Cristo, entonces tú y yo necesitamos estar en ese lugar donde se estudia. Te animo a que no dejes de ir a estos grupos de fe para seguir profundizando tu fe. Te animo a que no dejes de ir a la iglesia ni un solo domingo. Te animo a que tomes ventaja de cada oportunidad de aprender las cosas de Dios. Y quiero que oremos en esta hora para que Dios nos ayude a afirmar nuestra fe y que nada nos pueda detener. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo y te pedimos que tú bendigas, Dios mío, a cada uno de mis hermanitos que están escuchando este mensaje. Te pido, Padre, que tú hagas de este tiempo un tiempo en el que podamos seguir aprendiendo y creciendo en la fe. También te pedimos que nunca olvidemos que estamos lidiando con un Cristo vivo, con un Jesús resucitado y que para ti no hay nada imposible porque ni la muerte tuvo la última palabra. Sabemos que Él
el cementerio, Señor, no tiene la última palabra, no es el lugar donde vamos a residir por siempre, sino que tú nos traerás a la vida una vez más. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque en ti haremos proezas, porque en ti podemos confiar. Bendigo a mis hermanos y te pido, Dios mío, que sigas alimentando nuestra fe y que nuestros sueños, nuestras oraciones sean respondidas y que alcancemos aquello para lo cual tú nos estás llamando y nos has estado llamando siempre. Te bendecimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por este tiempo conmigo y te pido que sigamos orando unos por otros y que sigamos estudiando su palabra. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Chao.